hecho, Carlos, es tan cierto lo que tú dices. Estamos viendo mientras esa imagen, si la podemos poner de la habitación, que esa es, de hecho, y no lo vamos a decir en condicional, es la habitación en la que está Hernán Calderón Argandoña hoy día. Recordemos que el jueves cumplió 7 días y esta es información que entrega el jefe de unidad de Santiago 1, el coronel Álvaro Concha, quien habla con las últimas noticias, y él, me imagino, habrá facilitado, certificó que esa es la habitación. Por ejemplo, dice que esto está en el segundo piso del ASA, donde está la atención hospitalaria. Al final del pasillo, en una puerta al lado izquierdo, está la habitación que estábamos viendo en pantalla, que es la de Hernán Calderón Argandoña. Y dice textual, lo voy a leer: en una de las 6 dependencias o habitaciones que tiene ese sector, que cuenta con 2 o 3 enfermeras más los médicos especialistas. El dormitorio de la foto es el que corresponde al de Hernán Calderón. Por ahora hay 13 pacientes más internados, hay imputados que comparten habitación, y en el caso de Calderón está internado solo por medidas sanitarias. Está internado solo él por los 14 días que tiene que cumplir, y otra persona también está en la habitación solo porque tiene tuberculosis, según la información que entrega el coronel, que también señalaba que Hernán Calderón Argandoña conversa todos los días durante 15 minutos con su madre Raquel Argandoña, que es un beneficio que le dieron a todos, no solamente a él, claro, que por celular. Visita, claro. Y que Salfate, ¿sabes qué? Como no tienen televisor en el ASA, lo que hicieron fue una biblioteca andante. Un carrito con libros, y pasan por las habitaciones para que alguien que quiera leer saque un libro, y según el coronel Hernán Calderón Argandoña ya tomó un libro, que está haciendo mucho caso de las situaciones, que se está portando el gran bien, escape, como podríamos decir. No sé, ¿qué libro es que sería bueno saber qué está leyendo? Pero bueno. No señaló qué libro, no sabemos qué libro, pero sí toman atención en que se ha portado bastante bien, y que es complejo, como decía Carlitos, muy complejo que tenga un contacto directo con reclusos. Que si alguno dijo, como la información que trae la Guata, que lo de la Guata, que tiene una herida, que tal vez el contacto puede ser más visual que una reunión así como págame tanto. O sea, como hacer contacto visual, y después, si es que estás en nuestro pasillo, que eso no se sabe, probablemente algo pueda llegar a suceder. Ahora, por ejemplo, nosotros aquí estamos tratando de entender de que un poco de la cultura popular, como decía Lama, que lo que nos cuentan las películas, es que si yo quiero hacerle llegar un recado a alguien dentro de la cárcel, probablemente los sistemas ya deben estar súper expeditos. Que le digo a un auxiliar, que sin acusar a nadie, que a un gendarme, que le cambio una cajetilla de cigarro para hazle llegar este recado, pásale este papelito. Pero sin embargo, Carlos, tengo entendido de que el jefe, digamos, el que está a cargo de Gendarmería, sí se manifestó, ¿no? Y él, de alguna manera, queriendo parar cualquier tipo de mito, él reconoce esto como que no existe un mecanismo, más allá de lo que todos nosotros podemos creer o pensar, para que alguien pudiese haber tenido contacto verbal por escrito, por del lado de la pared, con Nano Calderón. ¿Tenemos que creer eso, aunque venga de la voz oficial, o siempre tenemos que dejar una zanja de que es probable de que esta oferta de protección realmente llegó a los oídos de Nano Calderón? Lo que pasa es que esa es la versión oficial, y no tenemos por qué no creerle, muy por el contrario. Si está hablando el jefe del centro penitenciario, que es este coronel, debe ser así. Yo también coincido con él en el sentido de que esta persona se supone que está en cuarentena, entonces es muy raro que acceda gente a ese pabellón o a esa área, porque se supone que ahí se podrían eventualmente contagiar de COVID, que es lo mismo que pasa a todos nosotros. Nosotros nos vamos a ir o no nos van a dejar entrar nunca a una residencia sanitaria donde hay personas que están contagiadas de COVID o un hospital dentro de esa área. Entonces es eso, es un poco de sentido común, pero evidentemente, como lo mencionabas anteriormente, puede existir estos recados, seguramente el técnico o el mismo médico, no sé qué, seguramente entregar esta información. El submundo siempre existe. Ya, entonces aquí se provoca lo siguiente. Ya, él está en un lugar, como se puede ver en la fotografía, relativamente acomodado, se entiende por qué, está en cuarentena, viene recién llegando. Le queda una semana ahí. Y le queda solo una semana. Entonces tienen una semana de tiempo para seguir consiguiéndolo, ya esto lo estoy diciendo yo, las mejores condiciones posibles para Nano Calderón. Entonces es acá donde Mario Vargas, el abogado del caso, está buscando por todos lados de que él sea trasladado a Putaendo, allá en la quinta región, en este hospital psiquiátrico, en donde más que una prisión es un centro de rehabilitación, por así decirlo.
El problema que se junta acá, dejo planteado esta pregunta, no sé qué opina mi amigo Lama, que tiene que ver con que hay una lista de espera de gente que está tan calificada como él para acceder, siendo recluso, a este centro que es más un hospital psiquiátrico que otra cosa. Entonces, ¿alguien se puede colar en la fila si es que alguien cumple mejores condiciones? Puede ser. El caso es que la psicóloga, finalmente Andrea Castro, psicóloga penal, lo describió durante esta semana para nuestro querido programa Hola Chile. Esta es la condición, este es el comportamiento y esta es la posibilidad de que Nano se vaya a este centro a Putaendo cuando, insisto, hay lista de espera. Mire, escúchenla bien. Primero que nada, para entrar al hospital psiquiátrico de Putaendo, en este momento hay una lista de espera tremenda. O sea, yo hablaba recién con una profesional de Quillota, que ellos envían en el fondo a esta unidad penal. Hay chicos con psicosis, con estado mental alterado, con esquizofrenia, condenados en una unidad penal normal, que están esperando el cupo para poder hacer su condena que corresponde, porque tienen un estado alterado en el fondo, tienen un problema psiquiátrico a la base. Por lo tanto, a ellos les corresponde hacer su condena, o bien, si están imputados, porque también hay una sección de imputados, están imputados en ese hospital, que si bien no es una unidad penal, es un hospital especializado psiquiátrico donde se le brinda toda la atención. Y en general lo que se hace es que se envía al Horvitz, el Horvitz hace la pericia, hace la indicación de internación. En general lo que pide el abogado es que la prisión preventiva quede nula y le dan esta hospitalización en el fondo por mientras se evalúa y se le hace este peritaje, que a veces los hace el Horvitz y los deriva directamente del hospital psiquiátrico, o bien también lo pueden hacer allá mismo. ¿Ya? Entonces, yo esta estrategia la he visto antes, especialmente en chicos que cumplen con estas características, que son como mediáticos. A ver, creo que queda bastante claro lo que se explica acá. A mí me parece que lo que está haciendo la defensa de Nano Calderón es lo que haría cualquier abogado en su situación, tratar de llevarlo al lugar donde se encuentre más cómodo y no tengan que enfrentarse a la población penal. También es la necesidad de ganar tiempo, que es algo que me llama mucho la atención porque pareciera que ese ganar tiempo en algún minuto podría terminar bajando algún tipo de demanda de su padre posiblemente, no lo sé. Es una especulación personal. Por otra parte, y esto lo planteo como una pregunta, porque entiendo que este lugar debe tener fila para entrar porque muchos deben verlo como un lugar de escape, de salida, para no tener que afrontar la realidad a la que se tienen que enfrentar cuando la justicia dictamine lo que se merecen. ¿Nano Calderón ha recibido algún tipo de diagnóstico? Esto lo pregunto porque no lo sé. ¿Hay algún médico que dijo, ¿sabes qué? Este niño necesita ayuda y hay que tratarlo de esta manera? Porque hasta el momento lo único que tengo en mi archivo personal es su madre en un pedido desesperado a la prensa de que su hijo necesita ayuda, que se entiende completamente. Pero yo pregunto, en esta situación, ¿alguien lo ha evaluado? ¿Hay alguien que ha dicho, ¿sabes qué? Este muchacho está muy mal, o este muchacho simplemente tuvo un impulso y esto pasó estando él en sus cabales? Porque me parece que hay mucha diferencia. No todos los que son delincuentes tienen desorden, algunos simplemente siguieron ese camino por la vida. Entonces, lo pregunto de la ignorancia, si hay algún tipo de examen o algún tipo de evaluación psicológica de él para examinar si realmente está enfermo o no. Claro. Para complementarte, Lama, Carlos, salió información esta semana en distintos medios, Hola Chile, entre otros, de que Hernán Calderón fue trasladado al servicio médico legal esta semana y que él se habría negado a realizarse justamente los peritajes psicológicos. Solo para complementar la información. ¿Eso es posible, negarse? Sí, a mí eso es lo que a mí no me está cuadrando, porque ellos quieren enviar a este muchacho a un centro psiquiátrico que tiene, como lo decía la psicóloga, una lista de espera con personas que sí están diagnosticadas con una patología. En el caso de Calderón Argandoña, él no está diagnosticado oficialmente aún con nada. Él técnicamente no tiene nada. Nadie ha dicho absolutamente nada. Y cuando tuvo la oportunidad de hacerse este diagnóstico, él guarda silencio, que es su derecho, pero el Servicio Médico Legal, que es el órgano y el ente o la institución en el país que es la llamada a evaluar a estas personas, no pudo hacer nada porque este señor guardó silencio. Entonces,
técnicamente él no tiene ningún problema psiquiátrico, él está en el hospital de Santiago 1 porque está en cuarentena, pero no hay ningún diagnóstico que él diga algo que tiene algo o alguna patología o alguna cosa. Entonces no sé cómo va a ser ingresar a este centro penitenciario especial o a este hospital psiquiátrico si tú no tienes una patología para eso. Es como ir a un hospital del cáncer sin tener cáncer, le vas a quitar el cupo a una persona que realmente lo necesita. Sí, y justamente escuchaba en la mañana a una psicóloga infanto-juvenil que decía que él tenía que en el fondo el trastorno de la personalidad, que tanto se le había dicho que tenía Nano Calderón, es una condición y no una enfermedad. Es decir, eso no se mejora, es una forma de ser que solo se puede tratar para que la persona pueda tener mayor control de impulso y tener mejor manejo para poder establecer sus relaciones interpersonales. Pero en realidad ella decía, y sin evaluarlo, o sea, ella como profesional hacía un análisis muy desde afuera, pero podía deducir que él tenía una alteración del sentido de la realidad y no del juicio de realidad, que son dos cosas distintas. Por lo tanto, al no tener una alteración del juicio de realidad, no le correspondería ir a un hospital psiquiátrico. Y por lo tanto también esto de que él se haya negado a dar las declaraciones ante el servicio médico legal pudo haber sido perfectamente parte de la estrategia de su defensa para poder después hacer esta evaluación a través del Horvitz, como bien decía la psicóloga Andrea Castro, y desde ahí pedir este traslado a este centro que, por lo mismo que ella decía, tiene una lista de espera de 1 año y de personas que de verdad necesitan un tratamiento psiquiátrico urgente, personas que son esquizofrénicas, personas que tienen trastornos mentales de verdad muy severos y muy complejos y que no pueden estar mezcladas con una población penal normal porque ponen en riesgo su propia vida y la del resto también. Por lo tanto, es súper importante priorizar. Yo entiendo que la defensa quiera hacer esta estrategia como para poder llevar a Nano a un sector un poco más privilegiado, porque sabemos que ahí hay internos que están condenados y que tienen muy buena conducta y que por lo tanto los llevan allá porque tienen alta probabilidad de reinserción y tienen una alta probabilidad de que su estancia sea pacífica. Pero yo creo que abusar un poco de eso, o sea, también ahí hay que aplicar un poco criterio, creo yo, ¿no? Pero hasta ahora estamos hablando... Está condenado, él es imputado solamente. Claro, pero hasta ahora, Carlos, estamos hablando además del centro psiquiátrico, que ese es el que entiendo que tiene, de Putaendo, Salfate, corrígeme si me equivoco, ese es el que tiene la lista de espera. Pero también hay una segunda opción de Nano Calderón, de que él llegara al centro de educación y trabajo de Putaendo, que si bien es más similar a una cárcel, propiamente tal como nosotros lo conocemos y no como un centro psiquiátrico, es de un nivel de peligrosidad absolutamente bajo. Y yo creo, no sé cómo decirlo para que no se entienda bien, y a lo mejor esto puede generar un poco de anticuerpos, pero creo que cuando hay personajes tan mediáticos como el caso de Nano Calderón, que todo el mundo sabe lo que lucía, lo que no lucía, lo que hizo, lo que no hizo, me parece que es necesario llevarlos a lugares con menos peligrosidad. Y creo que es lo que se ha hecho históricamente, porque si no, de alguna forma estamos llevando a un cabro que es súper enjuiciable lo que él hizo. Yo estoy de acuerdo que efectivamente tiene que haber un castigo para lo que él hizo, pero si lo dejamos con los más malos de los malos, finalmente estamos llevando a un cabro para que lo terminen matando. Es que sabéis que, Michael, yo encuentro que tú tenías un muy buen punto ahí, claro, porque yo creo que en muchas personas puede que haya un ánimo de... Es raro porque puede ser un privilegio, pero... Claro, pero yo encuentro que eso es más justo. O sea, suena privilegio, pero si tú te vas a lo correcto, él no es peligroso. Puede ser zafado. Y yo, hasta lo que sabemos, la única persona que agredió de manera desmedida es a una persona en donde hay un proceso en paralelo, en donde gran parte de la población del mundo podría haber hecho algo similar si es que, como dicen, le pasó lo que le pasó a Nano Calderón. Porque, por ejemplo, como se habla que su papá trató de sobrepasarse de forma indebida en varias oportunidades, como dio en la propia entrevista la novia de este muchacho. Entonces es bastante impactante que tu papá intente hacer eso. Si es que esa es la razón, si es que esa fue la gota que derramó el vaso, insisto, él cometió, se le pasó la mano, un acto, digamos, de parricidio frustrado, pero peligroso no, podría hacer muchas cosas, pero así como que un peligro para la sociedad que se anda suelto, la gente... No.
Para nada. Entonces, cuando tú dices, Michael, que a él lo pueden meter en un lugar en donde está nivelado con personas que efectivamente son peligrosas por las condiciones sociales, por la falta de educación, la falta de oportunidades, por lo que sea, la verdad es que correría, digámoslo en términos de justicia, un riesgo innecesario. Porque es lo que él tiene que aprender es otra cosa, pero no aprender así que se vaya para la casa en algún momento con un tajo en la cara, abusado o golpeado, quizás, cuántas cosas. Ahora, yo no sé, Carlos, nosotros estamos hablando desde la vereda de lo que es el sentido común del ciudadano, pero la justicia opera de otra manera, o sea, es como que estas cosas que nosotros estamos filosofando no le interesan demasiado, ¿no? El que cometió un crimen da sus condiciones, da lo mismo y para adentro y que pase lo que tenga que pasar nomás, ¿o no? No, lo que pasa es que Gendarmería igual, por eso va evaluando todo, cuál es el nivel de peligrosidad, de cada reo. Y yo concuerdo plenamente con lo que están ustedes hablando. Yo creo que esto está destapando y está dejando ver una falencia enorme que tenemos como país de poder ir avanzando, aparte de las policías, la modernización que tienen que tener y todo eso, en la modernización del sistema de justicia y además del sistema penitenciario, que siempre lo escondemos bajo la alfombra, pero nos damos cuenta que no hay cárceles para gente que vende CDs piratas en la calle y después fallecen en cárceles normales, este muchacho y otra gente, no sé, a lo mejor manejar borracho, que es un delito también, pero no son traficantes ni asesinos, hay diferentes niveles, exactamente, pero y entran a la cárcel y en vez de salir rehabilitados, muchas veces salen peor de como ingresaron. Entonces yo creo que a la larga necesita, tal como pasa en otros países y especialmente en la realidad de Estados Unidos que conozco, existen cárceles diferenciadas y existen cárceles, y si no hay cárceles se construyen más cárceles. En Chile terreno tenemos de sobra para construir, así que yo creo que es algo que no el Ministerio de Justicia debe tomar las cartas en el asunto y tenemos que avanzar como país en eso. Y en el caso de Hernán Calderón Argandoña y en el de todos, no normalicemos que tengan que pagar para salir con vida de la cárcel. A mí me parece que eso es bastante tránfugo, por decirlo menos, y ver quiénes están haciendo la vista gorda a que ese tráfico ilícito de seguridad ocurra dentro de las cárceles. Nos vamos, muchachos, a otro tema.